Ustedes, igual para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Elías Cheu, no es Cheu, Chu, Chau, Cho, que también así me decían en la secundaria, ¿no? No, es porque mi bisabuelo era de China, entonces por eso es el apellido. Pero pues soy totalmente mexicano, o sea, me gustan los tacos, me gustan los frijoles, me gustan los nopales, entonces totalmente mexicano. Mi esposa está en la parte de atrás ahí con mi hija, es Jazz, y mi hija es Jepsi. Entonces la verdad es un honor estar con ustedes en esta tarde otra vez. Igual le agradezco la confianza a los pastores. Josh y Sofía en esta noche no pudieron estar porque tienen un evento en Monterrey, entonces me pidieron que pudiera compartir la palabra y la verdad es un honor poder hacerlo con ustedes. Entonces las semanas pasadas, como estuvimos viendo todos, estuvimos mirando las bienaventuranzas. Entonces hoy vamos a continuar. ¿Quién se acuerda que vimos la clase o la sesión pasada? La costumbre de la escuela. ¿Qué vimos? Justamente las bienaventuranzas, ¿no? Y la que vimos ayer fue el hambre y sed de justicia, lo que nos, como tal nos compartió Sofía. El día de hoy vamos a continuar a la que sigue. Entonces si van conmigo y me acompañan a la parte de Mateo 5, en el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Entonces vamos a orar rápido. Dios, te damos gracias por tu presencia. Señor, te bendecimos. Gracias porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra es la verdad, porque tú, Señor, te revelas a través de ella. Padre, guíanos a toda verdad en esta tarde, en esta noche. Que seas tú hablando a nuestros corazones. Señor, que en realidad podamos ser como ese pueblo que respondió a ti, que respondió a tus enseñanzas, y no como Israel en el tiempo del desierto, que endureció su corazón a la palabra y por causa de eso no pudieron entrar después a lo que tenías prometido. Señor, que tú nos cambies en esta noche, que nos transformes y nos hagas más como Jesús. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Entonces, recordemos, igual como una pequeña introducción, a lo mejor es la primera vez que estás aquí, también no tenías como el contexto de dónde salen todas las bienaventuranzas. Recordemos que bienaventurado significa ser más feliz, o significa más que pleno. Y Dios nos está diciendo aquí en este momento, Jesús nos está dando como que toda la iniciativa y nos está diciendo: ¿quieres ser pleno? ¿Quieres ser feliz en tu vida? ¿Quieres ser dichoso? No se trata de ir y pecar en el mundo como te lo menciona el mundo como tal. No se trata de ir y abandonar las enseñanzas del Señor. No se trata de ir y abandonar su ley. No se trata de ir y abandonar su pacto, sino todo lo contrario. Jesús nos está diciendo: ¿quieres ser realmente pleno? ¿Quieres ser realmente feliz? Haz estas cosas. Haz estas cosas, permanece en esto, y entonces la felicidad y el vacío que todo el tiempo hemos estado buscando, entonces en realidad la hallaremos ¿en qué? En Jesús, porque te das cuenta que cada bienaventuranza revela al corazón del Padre y revela como tal a Cristo. Entonces en ese momento la bienaventuranza comienza Jesús a decir: bienaventurados ¿qué? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y cuando yo y Sofía me dicen: oye, ¿puedes continuar con la bienaventuranza? Yo así de, va, ¿en cuál me quedo? A lo mejor va a tocar una, la del corazón, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y dije, hay muchísimo para abarcar, ahí hay muchísimo de dónde agarrarse. Pero cuando me dicen el de la misericordia, yo así de, santo Dios, ahora ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo le voy a hacer? Porque pareciera que no hay mucho, porque pareciera que no hay a lo mejor de dónde como cavar, pero es lo que me encanta de la palabra, que en realidad si vamos más profundo, si en realidad permanecemos y discernimos ahí, en ese momento brota como tal el agua que da vida. Y créanme, antes de todo lo que les voy a decir, el Señor me habló primeramente a mí, y es en esta parte donde quiero ir. Primeramente que nada, en Juan 13:17, de la misma manera como Jesús antes de irse lavando sus pies dijo algo bien importante. Dijo: ¿creéis en todo esto? ¿Escuchas todo esto? Es decir, todas las enseñanzas que el Señor les había dado, y les dice: el siervo no es mayor que su Señor. Bienaventurado serás si las haces. Bienaventurado serás si lo haces. Y en esta cuestión Jesús no puso la bienaventuranza en el oír, puso la bienaventuranza en el hacer. Pero cuando inicia también el ministerio, porque aquí realmente lo está apenas empezando, por eso nos da como Moisés toda la ley, por eso viene el principio de todo el sermón del monte, inicia con las bienaventuranzas y nos dice: bienaventurado el que, el misericordioso. Entonces te das cuenta que no se trata del oír, se trata del hacer para poder ser. Entonces te vuelvo a decir, se trata no del oír,
No es bienaventurado aquel que las oye, porque todos aquí hemos escuchado la palabra del Señor, todos aquí la van a oír, pero no es bienaventurado aquel que lo escucha. Bienaventurado es aquel que lo hace o es el que lo hace para hacer o simplemente es. Por eso te das cuenta que aquí Jesús le dice: bienaventurado no el que hace misericordia, sino bienaventurado ¿qué? El misericordioso. ¿Por qué? Porque Él alcanzará misericordia. Entonces me puse a investigar y acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito la mayoría, o más bien todo, en griego. Pero en la parte anterior me puse a investigar porque se utilizan varias veces la palabra misericordia en el hebreo. En el griego es una sola palabra que significa aleemón. Pero en el hebreo hay dos palabras bien importantes. Una que es rahim y el otro que es chesed. Se la repito. Una es rahamim y el otro es chesed. La primera que vamos a ver es la palabra rahamim. Y qué curioso, porque esa palabra dice que se identifica como el vientre materno o como el útero. Y también a partir de ahí nace como tal la palabra piedad. En realidad la palabra piedad y misericordia se mezclan mucho en el hebreo, se usan de la misma manera, se utilizan como sinónimos. Y van a ser como de qué interesante, porque justamente al final o conforme va pasando la prédica te vas a enterar de qué es lo que se trata o por qué el Señor utilizó específicamente estas palabras. Entonces la primera es esto. Entonces la pregunta sería, para iniciar, ¿cómo mostramos entonces misericordia? ¿Cómo mostramos misericordia? La primera palabra, ¿cuál les dije? A ver, repítanmela. Rahamim. ¿Y qué significa qué? Vientre materno, significa útero. Entonces, como tal, el Señor nos está mostrando una clase de misericordia que va más allá que la que el mundo normalmente ofrece. El mundo normalmente te dicen: ¿sabes qué? ¿Quieres tener misericordia? Y aquellos que lo llegan a mostrar, porque normalmente el mundo no tiene misericordia. Te equivocas tantito y literalmente te tachan y no hay nada que te pueda reparar, no hay nadie que te lo pueda mostrar. Normalmente nos hacen algo malo o nos lastiman y luego ¿qué es lo que clamamos? ¿Clamamos por misericordia? Normalmente no lo hacemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Clamamos por la justicia. Queremos que aquel que nos hizo mal la pague. Queremos que aquel que nos ha lastimado sufra. Entonces es muy raro encontrar misericordia en el mundo, es muy difícil, pero el Señor en realidad es una de esas cosas, que Él es misericordioso. Por eso es de que lo llama bienaventurados aquel, en esa palabra, el rahamim. ¿Por qué? Porque es una misericordia que trasciende, es una misericordia que va más allá. ¿Por qué utiliza el vientre materno? ¿Por qué utiliza el útero? Porque ¿cuántos de aquí son madres o cuántos de aquí son padres? Yo creo que me pueden entender. ¿Cuántas veces las has regado tu hijo y en qué momento lo has desechado? ¿En qué momento te has olvidado de él? ¿En qué momento es como, ¿sabes qué? Esa es tu justicia, vete de la casa. Esa es tu justicia, sal de aquí. Esa es tu justicia, ponte a trabajar. Esa es tu justicia, ya no eres mi hijo. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Verdad que no? Nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Porque en nuestro interior, en realidad, en nuestro ser, está esa parte de que la madre como tal es muy difícil, porque obviamente sí hay casos, pero cuando normalmente si estás bien o tienes un poco de espíritu dentro de ti, en realidad es muy difícil que te olvides de tus hijos. Es muy difícil que lo hagas, es muy difícil que los deseches. Lo que haces normalmente, ¿qué es? Mostrarles misericordia, y no una, no dos, no tres, sino 1,000,000 de veces. Y no importa cuántas veces se llegan a equivocar, siempre van a seguir siendo tus hijos, siempre vas a estar ahí para ellos. Aún si llegaran a irse de la casa, en ese momento, ¿qué va a pasar cuando regresen? ¿Le vas a decir, no, ya no entres? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que normalmente haríamos? Otra vez le abres la casa, lo dejas pasar y es como nunca le das lo que se merece. Siempre está tu amor anteponiéndose antes que la justicia. Siempre es la gracia, siempre es la misericordia que se antepone antes que el juicio. Siempre lo mostramos, y es aquí por eso que el Señor nos está diciendo: aquel que hace este tipo de misericordia es bienaventurado, porque hallará también la misma misericordia. ¿En qué sentido? Le digo, normalmente es bien fácil hacerlo cuando
nuestros enemigos o cuando las personas que están con nosotros nos aman, claro, es bien fácil mostrarles misericordia, es bien fácil amarlos, es bien fácil mostrarles nuestra atención, nuestro cariño. Pero ¿qué tal cuando te encuentras con aquel persona que te difamó, aquel persona que te engañó, aquel persona que te dijo algo y te traicionó? Ahí en realidad es donde se pone a prueba qué tanta misericordia tenemos. Ahí es donde su injusticia revelará si somos misericordiosos o no, o si simplemente acarreamos juicio. ¿En qué momento lo vemos en esto? En Jesús. Siempre es el ejemplo perfecto. Él siempre es el ejemplo perfecto. Y me acuerdo en la historia cuando está con los fariseos, uno se acerca y le dice: oye Señor, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? No, le viene y nuevamente le dice: ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos que tenemos que hacer? ¿Y cuáles son? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Le dice: y el segundo, que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el fariseo, hasta lo dice la Biblia, no queriendo persuadir o queriendo engañar a Jesús, le dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y le contesta Jesús: te voy a decir, había un samaritano, o había más bien una persona de Israel que en ese momento sale a su rumbo a Jericó, y en ese momento cuando va en el camino lo encuentran, lo apedrean, lo golpean, le roban todas las cosas y lo dejan en el camino ahí medio muerto. Entonces le dice que pasa un fariseo y al verlo dice que se pasa del otro lado y lo ve y se sigue de largo. Y después viene un levita, de la misma manera, ve a la persona, al israelita, al judío, ahí en ese momento todo golpeado, todo casi muerto, y dice que también que se pasa de largo. Pero dice: pero llega un samaritano, y es decir, un samaritano, y lo ve y que dice: es movido a compasión, es movido a misericordia. Dice: al verlo lo levanta, lo pone en su caballo y lo lleva a su casa. Le dice que en ese momento lo atiende, le atiende todas las heridas, y después lo deja en una casa en donde el amo, al dueño de ahí, al rentero, le dice: cuida de él y te voy a dejar todo el dinero para que cuides de él, y si te hagas más o ocupaste más dinero, yo regresaré y te pagaré de todo. En ese momento Jesús le dice: ¿quién crees que fue ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿Quién fue el prójimo en esa historia? ¿Quién fue el prójimo en esa historia? Y le dice: pues yo creo que fue el samaritano. Y le dice: de esa misma manera ve y tú haz lo mismo. De esa misma manera sal y haz lo mismo con las personas. Entonces te das cuenta que el samaritano, ¿por qué lo ponen en este ejemplo? Porque normalmente es aquel que lo consideraban que no era tan cristiano o que no era tan judío en ese momento, que no conocía tanto al Señor. Por eso es importante que el samaritano, porque ni siquiera el fariseo, que conocía la ley, que conocía la palabra del Señor, fue capaz de moverse a misericordia. Aquel que era el levita, que estaba consagrado en el templo, tampoco al verlo es movido a misericordia. Pero el samaritano, que ni siquiera lo consideraban como puro todavía en Israel, en ese momento fue el único que muestra misericordia para con él. Y le dice: lo toma y lo cual lo cuida todas las heridas. Y esa es la parte importante. El Señor te dice: ve y haz exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Realmente en este tiempo es bien difícil hallar como tal esa clase de cuidado entre nosotros. En la mañana justamente les daba la clase también a los estudiantes. Les decía: ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Una vez que te lastiman, una vez que te hieren, cuando has mostrado la bondad hacia una persona, ¿qué es lo más común escuchar? Ya no lo hagas. ¿Ves? Te dije que no hicieras eso. ¿Ves? Te dije que ya lo dejaras en paz. Es que te está pasando porque eres demasiado bueno. Te vieron la cara. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro amor se empieza a enfriar. Nuestra compasión, nuestra misericordia empieza a ceder. Y eso es el problema. Por eso el Señor nos hizo la advertencia. En los últimos tiempos, ¿qué dice? Por causa de la maldad que se incrementaría, el amor de muchos se iba a enfriar. Y el problema es de que puede ser que está pasando. Claro, ¿por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Normalmente sí hacemos algo bueno por la gente y esperamos que ella nos regrese algo, y acaso lo hace, no lo hace, pero tenemos la iniciativa de sí, tiene que hacerlo. Si le mostré el favor, ella tiene que regresarme de la misma manera. Y si no lo hace, ¿qué? Te ofendes. Nos ofendemos y en ese momento volteamos nuestro corazón, dejamos de ser como Jesús, dejamos de mostrar misericordia para aquellos que la necesitan. Digo, lo vemos no solamente entre nosotros, lo vemos también en nuestros mismos familiares, en las mismas personas que ni conocemos. ¿Cuántas
veces el Señor, por ejemplo, ves que estás pasando y estás en el camión, y te lo aseguro, a todos nos ha pasado, ves que a lo mejor la persona está llorando, está a lo mejor quebrantada, o a lo mejor está todo oído, y ¿qué es lo que te dice el Espíritu Santo? Háblale, háblale. Y tú, ¿a quién, Señor? ¿Al de al lado? Sí, háblale al de al lado. Ah, bueno, espérame tantito porque ya voy a bajar. Si ahorita pasa una señal, ahorita le hablo. Ok, y pasa la señal y, ay, Señor, ahorita le digo, ahorita te aseguro que ahorita le digo, ay, ya le voy a decir, ay, no, ya se paró, Señor, ya demasiado tarde, ya se cayó, ya se fue, ya se bajó del metro, ni modo, ya no le voy a poder decir, ¿no? ¿O qué hacemos luego? Ok, vas pasando y ves a la persona y te dice el Señor, háblale a la persona. ¿A quién, Señor? ¿A esta? Ah, ya se fue demasiado tarde, ay, para la próxima, ¿no? Y lo vemos así. Nos cuesta trabajo, ¿por qué? Porque la forma en realidad en cómo mostramos más misericordia es hablándole al Señor, del Señor a la gente. En realidad es una muestra mayor de misericordia, porque ¿cuántos no quisieran que en la vida les hubieran hablado antes de Jesús? ¿Cuántos no que hubieran deseado que alguien más se parara y tuviera compasión de ustedes? ¿Cuántos tuvieron que pasar dificultades? ¿Cuántos tuvieron que pasar tragedias? ¿Cuántos estuvieron realmente hundidos en el hoyo, casi en toda la depresión, en toda la enfermedad? ¿Y cuántos quisieron que alguien se atreviera a hablarles de Cristo? ¿Cuántos desearían que alguien lo hubiera parado y te hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? El Señor te ama porque Cristo murió por ti, y ya sé que no me quieres escuchar y ya sé que me vas a dar la vuelta, pero créelo, el Señor te ama. Pero no, nadie lo hacía. ¿Por qué? Porque normalmente no estamos dispuestos. Nos da miedo evangelizar porque lo tornamos más a que es hacia nosotros en lugar de la gente. Nos vemos que si le hablamos a la persona, no estamos perdiendo nosotros nada, pero ella está ganando absolutamente todo. El amor, la compasión, la misericordia se ve en eso, en el que vemos a la persona que está realmente enferma. ¿Y por qué no vamos más allá? ¿Por qué no nos acercamos y le decimos, no, es que Dios te puede sanar, Dios lo puede hacer? Y después de que sane, mostrarle a Cristo, mostrarle la verdad. Estar ahí cuando en los momentos nos necesitan. Luego es bien curioso porque cuando nos hablan nuestros familiares, si estuviera nuestra hermana del otro lado de China y te dijera, ¿sabes qué? Necesito que te vengas ya porque estoy a punto de morir, necesito al de ti. ¿Qué haríamos? Hasta venderíamos la casa y nos fuéramos. A pesar de que no conociera al Señor, nos iríamos con ella. Pero luego entre nosotros simplemente nos piden, oye, ¿saben qué? Necesito oración, necesito que se pongan a interceder por mí, necesito que alguien venga y me ayude. Y nosotros, sí, intercediendo por ti, amén. Y sigues viendo la serie, sigues viendo la telenovela, sigues enfocado en otras cosas, ¿no? Y pasa muchas veces así. Somos capaces de ir hasta el otro lado del mundo por la gente que es de nuestra sangre, pero en nosotros como mismos cristianos, como que en realidad nos une más la fe que la misma sangre, en ese momento no somos capaces de ir, no somos capaces de mostrar misericordia, no somos capaces de ir y ayudarnos entre nosotros. Luego vemos que alguien se está equivocando y desgraciadamente, ¿qué pasa? Muy común, no, pues lo agarramos y lo acribillamos, lo condenamos y ya falló y todo, y lo etiquetamos y nunca más puede salir de eso. ¿Y en qué momento el Señor fue así? ¿En qué momento lo hizo? Jamás se comportó de esa manera. Él siempre mostró la misericordia, Él siempre lo hizo, y no lo vemos en una ocasión, lo vemos en muchas. Te pone este ejemplo, pero también te lo pone con el que estaba enfermo de lepra, cuando se le acerca y le dice, Señor, si tú quieres, sáname, si tú quieres, sáname. Y en ese momento Jesús se acerca y lo toca cuando era prohibido, cuando no debería de haberlo tocado, porque se decía que si tú lo tocabas en ese momento la inmundicia iba a pasar sobre ti. Pero Jesús, conociendo que era el santo, que era el perfecto, que en realidad el Espíritu Santo estaba en él, lo toca para que ahora la santidad de él fluya hacia él y entonces lo sane. Pero luego nos da miedo, parecemos que la persona que está en pecado es como de, ay, no lo quiero tocar, oye, no vas a orar por ella, oye, está el brujo o está la bruja aquí entre nosotros, oye, no le vas a poner la mano porque qué tal que te enchamuca, qué tal que te pase todos los demonios. Es como de, no inventes. Entonces, ¿qué crees? ¿Crees que es más poderoso el mal que el bien? ¿Crees que piensas que vence más el mal que el bien? ¿Acaso no puede más tu santidad? ¿Acaso no puede más la santidad del Señor para cambiar toda la persona y cambiar el estatus y cambiar la condición de la gente? Pero estamos como de repeliéndolo, ¿no? De ahí viene el leproso, ahí viene el leproso, no te le acerques. Pero el Señor, ¿qué hacía? Se les acercaba. El Señor lo hacía cuando todos los fariseos, que incluso ni siquiera se juntaban con los publicanos, ni con los escribas o con los pecadores, ¿qué era el Señor lo que hacía? No iba con ellos, no los alimentaba, no se frecuentaba con ellos y no buscaba estar con ellos.
porque en realidad es lo que necesitamos. Esa es la misericordia del Señor. Ese es en realidad cuando somos misericordiosos. Otro ejemplo también los ves, el Señor nos lo dice: si vas a hacer un banquete, le hace, no invites a aquellos que sabes que te pueden regresar algo. Le hace, porque obviamente cuando lo hagas, ¿qué? Ellos teniendo el poder para hacerlo te van a volver a invitar y listo, va a quedar la deuda saldada, por así decirlo. Le hace, pero cuando hagas un banquete, le hace, ve e invita a las calles, ve, invita a los pobres, ve a aquellos que no te pueden devolver el favor, y entonces tendrás riquezas en los cielos. ¿Y qué es esta parte? Justamente hacemos las cosas esperando recibir después algo de la gente. ¿Por qué? O también les mostramos el favor o ayudamos a la persona cuando nos conviene. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos obtener algo de ello. Sabemos que podemos obtener un favor, un beneficio por ayudarle. Por ejemplo, si viniera una persona que no conoce absolutamente nada del Señor, no tiene nada que ver, no tiene ni siquiera condiciones, no tiene ni dinero, pero en ese momento te pide que la lleves a su casa y está del otro lado aquí de la ciudad, es como, ¿quién sí lo haría? ¿Quién sí lo haría? Pero a lo mejor, y si viene el de la misión, el que tiene todo en los supermercados, y en ese momento estás buscando tu trabajo y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que necesito que me llenen a mi casa. Ah, no, pues yo voy, yo sí lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque en el camino pues le voy a decir, me puede contratar, no, me va a convenir hacerlo. Y normalmente buscamos hacer cosas que realmente obtengamos el favor, pero ¿cuándo las hacemos incondicionalmente? ¿Cuándo las mostramos? Cuando la gente no nos puede regresar nada. Cuando sabes, si lo haces no esperando nada a cambio, sabes que si lo haces, la persona no va a tener ni cómo regresarte el favor. Eso es en realidad también la misericordia. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Eso es lo que Jesús nos estaba diciendo. Ve y haz misericordia. Es decir, de la misma manera como tú, siendo madre, amarías a tu hijo, de esa misma manera ve y ama al mundo. Considera a la persona que está en la calle, considera a la persona que está aquí en la iglesia, considera a aquella persona que está en el mundo perdida como si fuera tu hijo. Ora como si fuera tu hijo, intercede como si fuera tu hijo, ámalo como si fuera tu hijo. Te aseguro que en ese momento cambiaría todo. Me acuerdo cuando Jepsi se enfermó y también en ese momento teníamos que llevarla al hospital. Ni siquiera estás como de todo el tiempo, o sea, puedes hacer cualquier otra actividad. Te digo, y ni siquiera está ahí tu mente, está totalmente en tu hija, está totalmente en la persona. ¿Por qué? Porque tiene totalmente cautivado tu pensamiento, porque te preocupa, porque la amas tanto que no puedes dejar de pensar en esa situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Si pasa alguien más, es otra persona X, nos olvidamos y lo dejamos como si nada hubiese pasado. Es decir, ya se murió, pues ya ni modo, pues ya para la próxima oramos. Y no, o sea, debería de ser realmente meternos en oración, realmente estar todo el tiempo a favor de eso. Esa es en realidad la misericordia. ¿Y qué es difícil? Claro, ¿por qué? Porque justamente nos falta todavía acercarnos más al Señor. Al final les voy a decir cómo es que la obtenemos realmente, la misericordia. Pero por eso nos es difícil, porque nos hemos acostumbrado a lo que el mundo nos dicta, nos hemos acostumbrado a lo que el mundo nos está enseñando y nos adecuamos a ellos. De la misma manera como piensan nuestros familiares que no conocen a Cristo, nos hemos amoldeado nosotros a ellos en lugar de que ellos se amolden a nosotros. Digo, a lo mejor y nunca te ha pasado, pero ¿cuántas veces han dicho a tus familiares, oye, ¿cómo es que sigues haciendo las cosas buenas? ¿Cómo es que sigues siendo así? Digo, me acuerdo, tú te ganabas a tus familiares por cómo eras de diferente. Tú te ganabas a tus familiares no por andarles hablando y condenándolos, te los ganabas por mostrarles realmente a Jesús. Me acuerdo cuando al principio me convertí y fue con mi familia, igual al principio como todos, ¿no? Pues queriendo hacer las cosas para el Señor, también te los acribillabas con el evangelio y le decías bola de pecadores y todo. Ya después el Señor me dijo, no, gánatelos con el testimonio, gánatelos con el testimonio. Y llegaban momentos en los que en mi casa, me acuerdo, nadie quería ir a comprar los garrafones porque ya ven que están repesados, ¿no? Entonces en mi casa era como una subida, pero eran todas escaleras y la tienda más cercana está como a 3 cuadras. Entonces cuando nos mandaba mi mamá era de no, pues vas tú. Y yo así de no, vas tú. Mi hermano que vaya. Y no, y hasta que mi mamá me acordaba, se fastidiaba tanto de que ninguno de nosotros quería ir, que mejor se iba ella, lo compraba y se lo regresaba cargando mi mamá. Yo me sentía tan mal por eso.
pero cuando me convertí, ni siquiera, ya sabía que estaba como tal el garrafón a la mitad o menos de la mitad, ya sabía que lo iba a necesitar. En ese momento, sin que me lo pidiera, iba y se lo traía, iba y lo llevaba, y ya ni siquiera me pedía por las tortillas, iba y yo las traía. ¿Por qué? Porque justamente le mostraba ese amor, le mostraba esa misericordia, porque la amaba en realidad. Y aún luego cuando vienen momentos difíciles en las que sí, y créanme, he estado no en una, en varias situaciones en las que tratas a una persona con todo tu corazón y la amas y le inviertes tiempo y después resulta que te traiciona, de verdad te duele y de verdad decides como de cerrar tu corazón y dices, ya ves que ya no lo voy a volver a hacer, le di todo a esa persona y me lastimó completamente. Pero haciendo eso estamos dejando de ser como Cristo. No dejes que el diablo te engañe. Aún así, si por eso la frase que utilizo, si te salió un Judas, no por eso no quiere decir que tengas que parar tu ministerio. ¿Por qué? Porque te salió un Judas en algún momento, pero tienes 11 que se van a levantar, tienes 11 que en realidad estás invirtiendo y que vas a ver el fruto. Entonces sigue amando, sigue mostrando el bien. Y si te tratan mal, pon la otra mejilla, pon la otra mejilla. Créeme que el Señor al final tendrá su recompensa para tu vida. Y si te piden algo, ¿qué dicen? Ni siquiera le niegues, dáselo. Ahí es donde probamos realmente el sermón del monte. Ahí es donde en realidad se cumple la ley, en el amor, en el que amamos, no porque esperamos algo a cambio. No mostramos misericordia porque esperamos que la gente nos lo regrese, sino que simplemente lo hacemos porque eso es quien somos. Mostramos misericordia porque eso es quien somos. Y vayan conmigo a Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice, porque juicio sin misericordia hará aquel con el que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora vayan tantito al 2:1 y vean lo que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que se trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, siéntate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacemos distinción entre vosotros mismos y vinimos a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amaos, oíd, ¿no ha elegido Dios también a los pobres de este mundo? Y después continúa y llega a esta conclusión, que si no mostramos misericordia, el contexto de ese versículo es justamente cuando hacemos acepción de personas, cuando hacemos distinción de ellas. Nos dice, porque al final el que no muestre misericordia también no tendrá misericordia, pero la misericordia que vence sobre el juicio. Es decir, luego lo podemos trasladar a este tiempo. Y puede ser que digas, bueno, es que yo no lo he hecho así, yo no lo he mostrado de esa forma. Pero si por ejemplo, no sé en qué momento también ha cambiado tanto la iglesia. Luego, desgraciadamente no se trata de gente perfecta que ya listo, o sea, en realidad todos hemos aprendido que necesitamos caminar en esa perfección. Pero cuando alguien entra con distinto pensamiento, viene con diferente ropa, con diferente categoría social, créanme que muchas veces sí hacemos distinción social y muchas veces sí hacemos distinción entre las personas. Que luego les pongo también el ejemplo: si el pastor te dijera, ok, necesito que alguien vaya y me traiga una silla, muchas veces a lo mejor y sí, todos por la posición que obtiene, todos en ese momento correríamos. Pero en realidad, si una persona te dice, oye, necesito una silla, pero es simplemente alguien que se congrega, alguien que va llegando, y en ese momento, pues qué padre, pues ve y consíguela tú, ¿no? Ve y hazlo tú. Pero en realidad ahí hacemos distinción. Ahí estamos haciendo distinción. Igual al revés, es como la persona sabemos que sí lo necesita y el pastor te pide algo, pero pues el pastor tendrá que hacerlo, no, pues él puede, él tiene todo, él está cerca de Dios, que él ore tanto en uno como la otra. Vemos que al hacer esto estamos haciendo distinción, estamos trayendo juicio. ¿Por qué? Porque simplemente o somos hacedores de lo que nos está pidiendo Dios, o nos colocamos en una posición de juzgar, de esto sí lo voy a hacer y esto no lo voy a hacer. Entonces, al asumir esa posición, no estamos realmente siendo misericordiosos, estamos
trayendo juicio ante la gente. Estamos de como tal parándonos en el estrado y decir: esta persona sí merece que yo le sirva, esa persona sí merece mi amor, esa persona sí merece mi compasión, esa persona sí merece mi misericordia, pero esta de acá no, esta de acá tampoco, esta de acá menos. Y nos pentamos en eso. Por eso es de que traemos juicio en lugar de realmente ayudarnos entre nosotros. En realidad, en lugar de ir más allá, de mostrarnos ese amor, en realidad de apoyarnos, de que no haya distinción, quien te lo esté pidiendo, no importa. ¿Por qué? Porque eso es quien eres. Eso es quien eres. Nos lo hacen como el principio de por qué honramos. No honramos porque la gente nos vaya a honrar, sino porque somos honrosos, porque esa es nuestra identidad. De la misma manera, ¿por qué servimos? ¿Por qué mostramos misericordia? Porque es exactamente lo mismo. Eso es quien somos. Y la misericordia siempre tiene que vencer sobre el juicio, siempre tiene que ir mucho mayor que el juicio. Después, en el mismo versículo más adelante, dice en Santiago 3:19, es el que leímos. Dice 3:19. No existe ese. En el 5, 18 y 19 y 20 dice otra vez, oró, bueno, en el 18: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma que, y cubrirá multitud de pecados, cubrirá multitud de faltas. Esa parte que es, tradúzcanla, y es en realidad mostrarle misericordia. ¿Qué te está diciendo? Ves a alguien que está enfermo, que dice: junten a los ancianos de la iglesia, únjanlo y oren por él, y si hubiera cometido pecado, ¿qué dice? En ese momento todo el pecado se le perdonará. Y después lo dice adelante: sepan, hermanos, que si alguien hace volver de su hermano o alguno de sus hermanos se ha extraviado y lo hace volver de su camino, que dice, sepa que ha ganado un alma, que ya ha cubierto multitud de faltas, ha cubierto multitud de pecados. Eso se traduce en misericordia. ¿Cuál es el problema? De que cuando vemos que alguien está mal, y hay en dos formas, y esto en realidad tiene que ver con una acción doble, porque cuando vemos que alguien se está desviando, cuando vemos que alguien se está apartando del Señor, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pues para que no se vaya a enojar y no se vaya a ofender, no le voy a decir nada. Pues hay que se pierda, hay que lo haga, no pasa nada. Que lo haga ya, o sea, se va a ir al infierno, pues ya que se vaya al infierno, no quiere el Señor y listo, ya que lo pierda como tal. Y no, que nos está diciendo el Señor: alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad, que dice, si tú lo haces volver del error, es decir, le muestras esa misericordia y vas y otra vez lo alcanzas, vas otra vez, le muestras esa compasión, vas, le muestras a Jesús, entonces habrás alcanzado un alma y habrás como tal cubierto multitud de pecados. Esa como tal es misericordia. Le digo, ¿qué es lo que pasa? Lo vemos que se está extraviando y no vamos por él, lo dejamos que se pierda. Y también el problema, y eso es bien común, Leo, por eso también le digo que aquí es donde se enfría nuestro amor, porque luego te van a bien a corregir y ¿qué haces? ¿Por qué me corriges, hermana? ¿Por qué me corriges, hermano? ¿Por qué no me dejas en paz? Es mi vida. Pues tú eres bien religioso, tú eres bien religiosa, déjame a mí hacer mi vida, ¿no? Y pasa eso, ves que la persona también te está mostrando compasión, y en lugar de analizarlo, en lugar de voltear y decir, ok, párate tantito y checa en tu corazón, quizás sí está en lo correcto, quizás sí está diciéndote. Y normalmente cuando nos ofendemos, créeme, es la señal de que sí está en lo correcto. Si te ofende lo que te está diciendo, créeme que esa es la señal de que está en lo correcto. Deberías de analizar el corazón, porque en ese momento, si te lo está mostrando, está diciendo, oye, ¿sabes qué? Como que te veo que estás tratando ahí, o que estás teniendo conversaciones medio raras con otra persona de la iglesia. Oye, ten cuidado. Oye, como que veo que esta relación que estás teniendo con el chavo ni siquiera se convierte, ni siquiera está en Cristo, ni siquiera viene, nada más viene por ti, ni siquiera está viniendo por el Señor. Aguas, deberías de tener cuidado. Oye, hermana, veo como que estas canciones, estas conversaciones no nos están guiando, o a lo mejor estás en medio de esa conversación con tus amigas y se ves que se torna en puro chismerío, estamos comiendo a toda la gente de la iglesia, y en realidad es como de tú, oye, hermana, como que a lo mejor esto no le agrada al Señor, ¿no crees? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿A poco te siento muy santa? ¿A poco te siento muy acá? ¿A poco te siento muy haciendo, no? Y en ese momento, ¿qué se torna? Le digo, en realidad perdemos ese amor, en realidad perdemos esa misericordia. Nos están tratando de voltear al camino correcto y nos ofendemos si lo llegan a hacer, nos ofendemos si lo hacen. ¿Cuántos no quisieran eso? ¿Cuántos no quisieran que en realidad te hubieran hablado en lo correcto, en la verdad?
Muchas veces es cierto, la verdad sí duele, la verdad sí incomoda, pero hay veces que tenemos que ser bien sinceros, porque muchas veces es la única forma de en realidad voltear a nuestro corazón. Cuando el Señor te ha hablado nada más diciéndote eso, ay, es que ese es súper grandioso, ay, es que eres súper bueno. Lo puedes leer en el Antiguo Testamento, hasta Jesús mismo lo hacía. No, hasta Juan el Bautista le decía generación que víboras, ¿no? Le decía generación de víboras, hipócritas. ¿Quién les qué? Les enseñó a huir de la ira venidera. Y aún Jesús le dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y en ese momento cambia su corazón. Imagínense también Jonás cómo llegó y les dijo: oigan, todos los de Nínive, Dios, el Señor les ama, el Señor les ama, Jesús murió por ustedes, oigan, arrepiéntanse, el Señor les ama tanto. No saben, conviértanse y van a ver que Dios les va a arreglar su vida, les va a mostrar su ministerio, les va a ayudar en su matrimonio. Y todos los de Nínive, amén, gloria al Señor. Claro que no lo hizo así, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo Jonás? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque si no lo hacen van a perecer, van a morir. Si no se arrepienten van a morir. Y en ese momento el rey y todos le dijeron: ¿saben qué? Hay que hacerle caso a Jonás, porque sí lo va a destruir la ciudad del Señor. Y en ese momento todos ayunaron en silicio y en tristeza. ¿Para qué? Para que el Señor trajera un arrepentimiento a sus vidas, para que así no destruyera a Nínive. Le digo, y en ese momento Dios nos está aconsejando, nos está diciendo: volteen su corazón al Señor, regresen al Señor, dejen el pecado, dejen la maldad, dejen de hacer esto, compórtense como cristianos, hagamos la diferencia, no seamos más como el mundo. Ya ni se distingue entre quién es cristiano y quién es del Señor y quién es del mundo. Lo pones enfrente y lo único que le hace la diferencia es que uno viene a la iglesia y el otro no, pero exactamente el comportamiento es el mismo, los mismos del lenguaje es el mismo. Es el mismo, no ha cambiado nada. Deberíamos realmente mostrar esa misericordia. Deberíamos realmente decirle: oye, me importas tanto que en realidad te quiero decir la verdad. Me importas tanto que en realidad no voy a dejar que mueras. Me importas tanto que no voy a dejar que te pierdas. ¿Por qué? Porque el Señor dio su vida por ti. Vales tanto que no voy a dejar que te pierdas. Tanto nos costó traerte a este lugar como para que no te vuelvas a descarriar o te vuelvas a ir. Y ese es el anhelo del Señor. Eso es en realidad la misericordia del Señor. Que no nos hagamos como el mundo, que en realidad ellos quieran lo nuestro, quieran lo nuestro. Pero ¿quién no se atrae? ¿Quién no es atraído por el Señor? ¿Quién no es seducido por el Señor? Me encanta cómo lo dice Jeremías: Señor, fui seducido por ti, ¿qué? Y me atrajiste. Me quise resistir, pero no pude. ¿Por qué? Porque eras tan bueno, eres tan hermoso, eres tan glorioso, que justamente no podría negarme, no podría alejarme de ti. Por eso cuando alguien se te acerque, cuando alguien te lo esté diciendo, en lugar de que luego lo rechaces, en lugar de que luego le voltees la espalda, en realidad escúchalo. Probablemente te lo está diciendo por tu beneficio. ¿Por qué? Porque créeme que hasta aún para hacerlo, hasta aún para decirte esas cosas, se necesita valentía. No todos están dispuestos a hacerlo. Por lo que les decía, luego nos ofendemos con la gente. Luego como de: ay, ¿por qué te importa mi matrimonio? ¿Qué te importa? Pues ni siquiera vives ahí. Si vieras cómo me tratas, si vieras cómo es conmigo, me entenderías. Y es como de: no, en realidad me importas, que por eso te digo que sí hay solución. Pon al Señor en medio, pon al Señor en medio de tu matrimonio y verás la diferencia. Pon al Señor en medio de tu relación y lo verás. Pon al Señor en medio de tu vida y se alineará todo. Verás que se alineará todo. Y ahora vayan al último punto, que también este último punto está bastante largo, un poco largo, pero vayan a Oseas 6:6. Dice el 6:6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es lo que el Señor anhela. Esto es lo que Dios está pidiendo. Esto es lo que nos está demandando. Y vayan en el 6:1, dice: venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ahora, ¿se acuerdan que desde el principio les dije que había dos palabras para misericordia? Esta es la segunda palabra, es chesed, y significa amor, lealtad o fidelidad a un pacto. Es la palabra chesed. Y qué curioso, búsquenlo en el hebreo, busquen esa palabra en el hebreo, en Oseas 6:4, cuando dice la piedad vuestra, cuando dice ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana. Esa, la palabra piedad, es también la palabra chesed. Es la palabra chesed. Ahora tradúzcanlo. De esa manera te está diciendo, porque su amor, su fidelidad, su perseverancia en el pacto, que dice, es como el rocío de la mañana. Es decir, no tiene nada de duración. Dice, es como el rocío de la madrugada que se desvanece y como la nube de la mañana. Es decir, nuestro amor, ¿a quién? Esta es la parte importante. ¿Cómo obtienes misericordia? ¿Cómo puedes llegar a ser misericordioso? Porque justamente cumplimos esto. No puedes tener el rajamim si no puedes primero tener el chesed. El chesed es lo que te va a otorgar el rajamim. ¿Qué es el chesed? El que vuelvas tu amor, vuelvas tu lealtad y vuelvas a la renovación del pacto con el Señor. Eso es lo que Él anhela. Esa es la verdadera misericordia. Por eso les está diciendo en el 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento del Señor, ¿qué? Más que holocausto. Más que holocausto. Esta palabra misma el Señor la refirió en Mateo 9, cuando vienen los fariseos después de que había sanado al paralítico en un Shabbat. Cuando rompen el techo y lo bajan en ese momento, y ya Jesús lo sana y le dice, ¿qué es más fácil decirle al hombre o a decirle a la persona? Ve y tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Le dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate y anda. Y se levanta el paralítico y todos se maravillan. Sale de esa ciudad y va por Mateo, ve a Leví, le dice, sígueme. Y después Mateo, al ver que lo está llamando, le crea un banquete completo a Jesús. En ese momento, ya cuando están en la comida y están ahí cenando, en ese momento los fariseos se acercan y le llaman a Mateo y le dicen, oye, ¿por qué tu maestro se sienta con publicanos? ¿Por qué tu maestro se sienta con pecadores? ¿Por qué está con ellos? ¿Por qué está con ellos? Y Jesús le contesta, porque justamente ir y aprender de esto. Aprendan esto: misericordia quiero y no sacrificio. Ver lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo he venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores, que al arrepentimiento. Entonces está refiriendo la palabra en Oseas, y esta es la misma, que misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento del Señor, que más que holocaustos. Entonces te lo está mostrando de esta forma. Jesús le dice, porque he venido que no a llamar a pecadores, a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, mostramos la misericordia del Señor, el chesed, cuando justamente hacemos que la persona renueve su pacto, cuando el Señor hace que a través de ti la persona vuelva al amor con el Señor, vuelva a la lealtad con Él. Por eso el Señor le está diciendo ahí en Oseas, misericordia quiero antes que todo el sacrificio. Porque todos los israelitas era tal cual, agarraban y ofrecían las vacas, ofrecían los bueyes, ofrecían los borregos, ofrecían los machos cabríos, ofrecían las palomas, ofrecían las ofrendas de masa, pero simplemente era algo vano. Es decir, lo entregaban porque tenían que hacerlo, pero en realidad su corazón no estaba con el Señor. En realidad no lo amaban, no tenían ese amor, no tenían esa lealtad y no tenían esa fidelidad al pacto. Simplemente era, ok, lo voy a hacer. Me están diciendo que venga y que me venga a orar, lo voy a hacer. Me están pidiendo que vaya a edificación, pues lo voy a hacer. Están diciendo que vaya a orar por los enfermos, lo voy a hacer. Me están diciendo que vaya y cuide del enfermo, lo voy a hacer. Pero ¿qué tal? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu fidelidad al pacto que tienes con el Señor? Te está diciendo Él no es de que dejes de hacer una cosa, es ambas.
Es decir, primero, si vas a ofrecer el sacrificio, asegúrate que realmente estés bien primero con el Señor. Después de todo, ofrece como tal el sacrificio. Ofrécelo. Ahí será grato. ¿Por qué? Porque tu corazón está bien para con el Señor. Está bien, pero hay veces que de verdad, luego desgraciadamente lo hemos visto, ¿no? Están la persona y luego estamos en edificación y van ahí todo y están en ese lugar y todo están sirviendo y gloria a Dios por lo que lo hacen, pero en realidad luego, como se ha tornado muchas veces, y no me dejarán mentir aquellos que han ido, luego nada más van, se toman la foto y ni siquiera van con la gente, ni siquiera les ayudan, ni siquiera tienen ese como interés de acercarse a las personas. Le digo, gloria a Dios por lo que lo hacen y gloria a Dios por aquellos que van, pero en realidad es como si vas a dar ese sacrificio, primeramente que tu corazón esté bien con el Señor, porque si no, todo lo demás que ofrecemos simplemente es vano. Todo lo demás que podríamos hacer es vano. ¿De qué sirve igual venir, por ejemplo, todas las mañanas, todos los miércoles, todos los domingos, si nuestro corazón, nuestra lealtad con el Señor no está en Él? Por ejemplo, venimos los domingos, venimos los miércoles, pero así como salimos de esa misma manera, nos volvemos a comportar mal delante del Señor. Es lo que les he dicho muchas veces. Si a lo mejor pudiéramos examinarlo y mostrar como tal nuestra vida anterior, ¿cuántos normalmente cuando van con el Señor lo primero que sale de su boca es decir, perdóname Señor, perdóname porque me he equivocado, perdóname porque he hecho esto, perdóname porque ya pequé? A lo mejor eso es normalmente lo que te hace acercar incluso al Señor. Normalmente es la única forma con la que oras, es si has pecado y necesitas el perdón y vas luego delante de su presencia y perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. Y obviamente Dios, ¿qué hace? Por eso es de que sus misericordias son nuevas cada día. ¿Qué hace? Te perdona, lo hace y una vez más te vuelve a perdonar. Pero qué dichoso y qué glorioso es cuando te puedes acercar con el Señor en su presencia y lo último casi que sale de tu boca es perdóname. Luego vienes adelante de la presencia y la disfrutas tanto. ¿Por qué? Porque sabes que has cuidado el corazón de tu Padre, porque sabes que Él está cerca de ti, porque sabes cuánto significa, porque tu corazón es recto, porque todo lo demás en realidad es sacrificio que le agrada al Señor, pero fluye a través de tu relación con Él. Fluye a través de tu pacto con Él, fluye a través de tu amor con Él, fluye a través de tu fidelidad hacia Él. Pero luego si hacemos todas las demás cosas, en realidad no tiene tanto sentido. Por eso al final decían que, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no oramos por los enfermos y ellos sanaron? ¿Acaso no profetizamos y se cumplieron las profecías? ¿Acaso no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Y qué les dice el Señor? Yo nunca los conocí. Yo nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es el problema? Juan lo revela. ¿Quién es el que conoce a Dios o a quién conoce Dios? Lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan. Y aquellos que aman al Señor son conocidos por Él. Es decir, si lo amas verdaderamente, Él te conoce. No necesitas que hagas tantas cosas. Él te conoce si le amas. ¿Y cómo es que muestras que le amas? Si guardas su palabra, si le obedeces. Si realmente estás consciente de esto, en ese momento es como lo demostramos el amor al Señor. No nada más es de, ay, es que sí, yo amo al Señor porque me ayuda, yo sí amo al Señor porque me regresó mi trabajo, yo sí amo al Señor porque me restauró, y gloria a Dios por eso. Pero si no crees ni la palabra de Dios, si ni siquiera sabes lo que está escrito aquí, no guardas sus palabras, en realidad eso es vano. No conoces realmente el amor y no sabes cómo amar a Dios, y por ende Él no te conoce. Por ende no importa todo lo que hagas por Él, porque al final podrás escuchar esas palabras y qué tremendo aquel que las escuche, qué fuerte aquel que los oiga, porque en realidad no es el corazón del Señor. No es el anhelo de Dios que te pierdas, no es el anhelo de Dios que te vayas al infierno. No fue diseñado el infierno para ti, fue diseñado para el Satanás y todos los ángeles que se rebelaron. No es diseñado para nosotros. Pero también Dios es un juez justo. Él es perfecto. Te está dando este tiempo para que vengas a Él. Te está dando ese tiempo para que renueves tu pacto. Te está dando ese tiempo para que vuelvas tu corazón a Él. Por eso les está diciendo Efraín, Judá, ¿acaso no es su piedad? ¿Acaso no es su misericordia como la nube de la mañana y el rocío de la mañana? No dura absolutamente nada. Si a lo mejor podemos hacer quizá Castillo del Rey Linares, ¿cómo está su piedad hacia el Señor? En realidad dura
en realidad es algo que fluctúa, en realidad es algo que permanece o es inconstante. En realidad dice, ¿sabes qué? He amado al Señor desde el día de que lo conocí y hasta ahora, y mi amor ha ido en aumento. O días estás bien y días te alejas del Señor, días sí oras y días no oras, días sí te guardas en santidad y después te das con completo al pecado. ¿Cómo está tu misericordia? ¿Cómo está tu piedad? ¿Cómo está tu fidelidad a Él? ¿Cómo está tu amor hacia Él? Ese es verdaderamente el misericordioso. Eso es verdaderamente cómo vamos a alcanzar la misericordia. ¿Cómo vas a obtener algo que es imposible que no? ¿Cómo vas a poder dar algo que no tienes? Es imposible. Es imposible, pero te aseguro, cuando estás con el Señor, cuando vienes tan cerca de Él, es imposible que veas a aquel que está afligido y no hagas nada. Es imposible que veas a aquel que está lastimado, que está en cautiverio y no hagas nada. Es imposible, créeme, es imposible. Pero te haces y te vas de largo y todo, como de pues alguien más que le ayude, hay alguien más que lo haga. Ay no, yo no tengo tiempo. Ay no, yo para qué. Ay no, yo para qué voy a hacer esto. La forma como obtienes la misericordia es pasar tiempo con Él. Es realmente dedicar tu pacto, dedicar tu corazón a Él. Por eso les dice, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No quiere que literalmente te des y te martirices si no conoces al Señor. ¿De qué sirve? Luego antes lo que hacían, no es que mi sacrificio es todo, y sí, te latigaban y se golpeaban, se daban los golpes de pecho y todo eso, pero no cambiaba nada el corazón, no cambiaba absolutamente nada. Dios anhela eso. Por eso dice, y el conocimiento del Señor antes que holocaustos, porque lo que te hace realmente tener la misericordia es que lo conozcas. Lo único que cambia eso es que lo conozcas. Pero en realidad Dios nos está haciendo ese llamado y espera que Él responda. ¿Por qué? Porque hallarás la plenitud verdadera, la vas a hallar. Nos centramos muchas veces tanto en que la gente venga y nos ayude, y claro, estamos para eso, pero es el tiempo de que también ahora vengas tú y ayudes a la persona que está a tu lado. Es el tiempo de que tú también te levantes y vayas por aquel que ha estado en la misma condición en la que tú estabas. Que no sigas batallando en lo mismo, que no sigas haciendo lo mismo con lo que estabas batallando hace 20 años, sino que en realidad avances, sino que en realidad sigas para que puedas ayudar a aquellos que también lo necesitan. Al final el Señor hace un pacto, y vayan a Hebreos 8:8. Y si me puedes ayudar, Lee, con el piano. Dice, porque reprendiéndolos, que en realidad es hacia nosotros también, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es el pacto que el Señor está haciendo. ¿Se dan cuenta qué amor y qué glorioso Dios tenemos? Qué glorioso Dios tenemos. Al principio hizo ese pacto y lo dijo, guarden mi ley, guarden mis mandamientos, hagan esto. Pero nadie podía hacerlo, nadie podía mostrar misericordia, porque tal cual era imposible, porque no teníamos su Espíritu Santo, porque no estaba el Espíritu Santo con nosotros. Estábamos en la tendencia de Adán a hacer siempre lo malo y perseverábamos en lo malo. Éramos implacables para hacer lo malo, no nos considerábamos y ni siquiera considerábamos a Dios. Pero ve qué glorioso que dice, este es el pacto que haré ahora con la casa de Israel, no como el anterior, porque establecí este pacto y todos lo abandonaron, todos lo dejaron, todos se apartaron. Nadie perseveró en él, nadie hizo lo bueno. Todos se fueron como tal a seguir su propia maldad y se olvidaron de cuánto yo les amaba, de cuánto yo les amo. Pero esto es lo que haré: voy a quitar su corazón de piedra,
Voy a quitar ese corazón duro que es insensible, ese corazón que por más que te están hablando, que por más que te están diciendo, repeles y lo aguantas y luego tal cual te cubres en lugar de que dejes que esa palabra te transforme. O en ese momento en el que estás aquí escuchándolo y quizá te estás durmiendo, o quizá estás pensando, ay, ya que acabe, ay, ya que lo haga esto. Justamente ese es un corazón de piedra. Justamente ese es un corazón que no es sensible a la voluntad del Señor, a la voz del Señor. Y le está diciendo, no te preocupes, voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner que un corazón de carne, un corazón que sí es sensible, un corazón que sí palpita, un corazón que sí siente, un corazón que se duele, un corazón que sabe ponerse en la posición de aquellos, un corazón que puede interceder por la gente, un corazón que en realidad se duele cuando ve que alguien está haciendo lo malo, un corazón que se duele y que aflige aún su alma por todo lo que ven, como al Señor lo están olvidando, como al Señor lo están hiriendo, como somos su iglesia y nos hemos apartado completamente de Él, como preferimos hacer las cosas del mundo y tenemos relación con el mundo y queremos mezclarlo con el Señor en lugar de guardarnos puros y limpios para Él, porque para eso es que murió Jesús. Para eso quitaré y escribiré en cada uno de ustedes mis mandamientos y mis estatutos, para que entonces sí perseveren, para que entonces sí lo hagan. En ese momento te está diciendo, no tenía la capacidad de antes de hacer lo correcto, ahora sí te la estoy dando, ahora sí lo tienes. El amor del Señor fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, de manera que ahora sí puedes hacer lo correcto, ahora sí puedes guardarte, ahora sí puedes amar al Señor, ahora sí puedes amar a aquella persona que te ha herido y que no puedes perdonar, o que dices que no puedes. Sí lo puedes hacer, puedes realmente voltearle y vencer el mal con el bien, puedes realmente poner la mejilla, puedes seguir amando, puedes seguir perseverando en lo correcto, porque antes sí teníamos un corazón duro, pero el Señor nos lo cambió. Si has creído en el Señor, esa es tu promesa, este es el pacto que hizo a través de la muerte de Cristo, a través de Jesucristo entregándose por nosotros. Su sangre tiene la capacidad, su sangre tiene la capacidad de voltear todo corazón de piedra, de hacerlo un corazón de carne. Tiene la capacidad de hacerlo. No hay nada que se le resista. Por eso dice la palabra, ¿acaso no es tu palabra como martillo que quebranta la piedra? Y esa es la palabra, la que se habla, la que entra, la que penetra y discierne las intenciones del corazón, que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque quebranta realmente el corazón duro y lo hace sensible. Digo, ¿quién se puede negar al Señor? ¿Quién lo puede hacer? ¿Por qué somos tan indiferentes? ¿Y cuántas veces nos ha mostrado un amor? ¿Cuántas veces está ahí para nosotros? ¿Cuántas veces, a pesar de que lo herimos, Él sigue siendo fiel? Es ese pacto el que quiere, para que muestres también esa misma misericordia que te está mostrando, serás capaz también de darla. Dice, nunca más me acordaré de sus iniquidades, nunca más me acordaré de sus pecados. Qué glorioso Dios, qué glorioso es el Señor, qué digno de verdad de entregarle todo. De verdad, si no lo logras ver, deja que el Señor te cautive, deja que veas a Jesús en la cruz. Eso es imposible, que en realidad veas al Señor y no cambies. Es imposible. Me acuerdo cuando una vez escuché ese testimonio de un evangelista que estaba en la calle. En ese momento le estaba diciendo, por favor, conviértanse al Señor, por favor, regresen al Señor, arrepiéntanse de todos sus pecados y vuelvan al Señor, vuelvan a Él, renueven su pacto, vengan a Él. Y en ese momento toda la gente así ni le hacía caso, ni siquiera no quería hacer nada. Me acuerdo en esa historia, cuando la leí, el evangelista empieza a llorar y le dice, ¿qué más quieren que haga? ¿Qué más puedo hacer yo por ustedes si no son capaces de ustedes de regar o de derramar una lágrima? Entonces yo lo haré por ustedes. Yo lo haré por ustedes, porque a lo mejor son tan duros que no pueden ni siquiera llorar. Yo voy a llorar por ustedes. Qué corazón tan noble, qué corazón tan hermoso el de ese evangelista. Digo, es lo que necesitamos. No necesitamos ponernos límite, no necesitamos aprender otra cosa, necesitamos ser más como Cristo. Necesitamos realmente mostrarnos misericordia los unos a los otros. Que si alguien está caído, que en realidad lo levantemos. Que si alguien necesita un ánimo, que lo hagamos, que estemos ahí para él.
Que si alguien necesita que se vuelva al Señor, le hablemos con toda la verdad. Pero también si te encuentras del otro lado, también ten justamente la humildad de recibirlo. Ten la humildad de recibirlo, de renovar nuestro pacto, de hacer la fidelidad al Señor. Porque solo así entonces alcanzaremos misericordia. Solo así lo alcanzaremos. Entonces se pueden poner de pie y cierren sus ojos. No sé si lo sienten, pero el Señor está aquí. El Señor está aquí. Digo, no es un error el que estés aquí. Créeme, Dios te ha traído por esto. Y yo sé que dices, bueno, es que lo he intentado. Yo sé que hemos hecho muchas veces esos llamados y has dicho, bueno, quiero hacerlo, pero la verdad es que no me voy a cansar de hacerlo. No me voy a cansar de decirles, vale la pena realmente invertir en el Señor. Vale la pena realmente dejar todo el mundo y todo lo que nos atrae para hacerlo y realmente consagrarnos a Él. Y se puede, claro que se puede. Sí se puede. Este es el pacto que el Señor está haciendo. Esta es la misericordia que el Señor está haciendo. No seas duro en esa forma de no venir al Señor, porque quizá después ya sea demasiado tarde. Quizá después ya sea demasiado tarde. Ahorita que puedes. Y es más, quiero hacer algo. Si estás con tu familia, tómale la mano allá a tu familiar, tómale la mano allá a tu esposa, ponle la mano allá a tus hijos. Si no estás con alguien, tómale la mano allá a tu vecino. Veo cómo Dios está pasándose en este lugar. Está su presencia. Te voy a pedir que cierres ahí tus ojos, que lo veas a Jesús. Velo a Jesús. Si en realidad en eso, en tu corazón has desviado, te has apartado. Si en realidad en tu corazón dices, sí, Señor, en realidad sí tengo ese corazón de piedra, en realidad sí lo tengo. Hace un buen que no lloro delante de ti. Hace muchísimo que no me conmueve algo. Hace muchísimo que en realidad por causa del pecado me ha endurecido tanto el corazón que puedo estar ahí en la presencia y ya ves que sí, hasta me siento indigna, me siento indigno de ti. No puedo ni siquiera venir porque siento que me vas a rechazar. Pero es una mentira del diablo, porque te das cuenta que ahorita todo lo que te dije es diferente. El Señor muestra su misericordia ahorita para que tú seas restaurado. No dejes que sea demasiado tarde. Y ahí con tu familiar, haz ese compromiso, haz esa responsabilidad de que entre ustedes mismos buscarán más al Señor, de que cuando lo vean haciendo eso, primeramente suplirán hacia su casa, mostrarán esa misericordia para con sus hijos, mostrarán esa misericordia para con los de su familia, para los de con su casa. Pero sobre todas las cosas, primero consagren esa casa, consagren su casa para el Señor, consagren su casa para Dios. Si estás ahí en representación de tu casa, hazlo ahí, que el Señor te esté escuchando. Es Él, no soy yo, no soy nadie de los que están aquí al lado. Si lo quieres hacer, hazlo y dile: Señor, yo me consagro a ti, consagro mi casa. Muéstrame lo que está mal. Enséñame qué es lo que tengo que corregir. Enséñame qué es lo que tengo que cambiar. Enséñame lo que tengo que transformar. Porque en realidad quiero conocerte. Realmente quiero ser misericordioso. Realmente quiero mostrar ese pacto hacia contigo. Quiero realmente tener ese chesed. Quiero realmente tener ese amor para ti. Y Padre, yo oro para que tu presencia se establezca en este lugar, en cada corazón, en cada casa, Señor. Padre, yo sé que nos hemos alejado de ti. Yo sé que nos hemos extraviado. Yo sé que no hemos sido misericordiosos. Yo sé, Señor, que hemos apartado nuestro corazón. Hemos violado el pacto que teníamos contigo, de que tú serías nuestro Dios y que nosotros seríamos tu pueblo. Yo sé, Señor, que lo hemos hecho mal. Yo sé que los hemos hecho e ido con el mundo. Nos hemos contaminado con el mundo y queriéndolo mezclar lo hemos traído a la iglesia. Pero Señor, hoy te pido que tú nos escuches. Te pido, Señor, que tú transformes el corazón de los que están aquí. Señor, que cambies nuestro corazón, que nos des un corazón sensible a ti, que quites todo corazón de piedra, que en realidad, Señor, nos enseñes a amarte, nos hagas amarte. Te necesitamos, Señor. Todo lo que el mundo ofrece es vano, es
basura, no sirve de nada, no tiene trascendencia. Pero estar contigo, Señor, honrarte, renovar el pacto, ver cuán bueno, cuán fiel has sido tú desde siempre. Eso es lo que quiero, Señor. Eso es lo que anhelo. Quiero servirte todos los días de mi vida. Quiero serte fiel todos los días de mi vida. Quiero realmente amarte, Señor. Que mi vida, que mi casa, que mi matrimonio, que mis hijos, Señor, te sirvan. Que vean en mí ese ejemplo de que sí se puede ser mejor, de que sí se puede ser como Cristo, de que sí se puede ser un buen ejemplo. Que aunque yo no tuve un padre, aunque yo no tuve una madre, aunque yo no tuve alguien que me enseñara, puedo decir que tengo al mejor padre ahora que sí lo hace. Tengo a Jesús que sí lo hace. Y hoy nos consagramos, Señor, para ti. Hoy nos consagramos para ti, para hacer tu voluntad, Dios. Danos ese amor tuyo, el que solo tú puedes hacer, el que solo tú puedes dar. Danos ese amor, Señor, entre nosotros y también para con el mundo. El renovar, Señor, nuestro pacto delante de ti, el serte fiel, el amarte, Señor, con todo nuestro corazón, porque solo esto, Señor, es lo que importa. Solo esto es lo que en realidad importa. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que no solamente sea una predicación, Señor. Yo profetizo que viene la transformación. Yo profetizo que viene esa transformación, porque hoy has hecho algo glorioso, Señor. Hoy has reconciliado a tus hijos, hoy has reconciliado a tus hijas. Tú no estás lejos, tú estás aquí cerca, tú estás así cerca. Y si alguien ha pecado, Señor, hoy muéstrale que tú no estás lejos, que aún estás con tus manos extendidas, Señor, esperando a que se arrepienta, esperando a que vuelva a ti, porque ese es el corazón del Padre, ese es el corazón del Padre. Así que ven al Señor. ¿Qué mejor puedes hacer que esto? No hay nada, no hay nada. Dios, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, iglesia, que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, primero Dios, en la reunión de las 9:30 y a las 12. Tengan una excelente noche.